Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este cuarto domingo de la Pascua. El cuarto domingo de la Pascua es llamado el Domingo del Buen Pastor. Mire cómo nos lleva la iglesia, despacio, si usted gusta, despacio, pero tiene un orden de catequesis para poder comprender la novedad de Jesús. 50 días para estudiar la Pascua y hoy tenemos el Domingo del Buen Pastor. Venimos desde los acontecimientos de la resurrección, que es toda la octava de Pascua, y después venimos semana a semana en temas muy específicos. Hemos tenido el diálogo con Nicodemo, hemos tenido el discurso del pan, hemos tenido las conclusiones de lo que significa palabras de vida eterna, que terminábamos ayer con Pedro. Y hoy tenemos la semana del Buen Pastor. Hoy vamos a estudiar como domingo el Domingo del Buen Pastor. Y como tenemos la primera parte estudiando a Monseñor en su viaje a Roma, tenemos que decirle, creo yo, felicidades a Monseñor Romero, porque él es y será siempre un buen pastor. El pastor que da la vida por las ovejas. Monseñor es nuestro buen pastor. Vamos a encontrarnos hoy, Monseñor despidiéndose de Roma. Ya terminó su viaje en Roma. Ya está a punto de abordar su avión de regreso, va a pasar por Madrid. Quiero que le pongamos atención al sentimiento. Yo sé que ustedes en la distancia, igual que yo, podemos percibir, podemos olfatear, podemos gustar cómo está ese corazón de Monseñor Romero. Quiero recomendarles que le pongan atención al encuentro de Monseñor Romero con el cardenal Pironio. Pironio, argentino, también fue acusado, señalado, incomprendido, tal manera que hasta le pusieron de apodo pirómano. Monseñor lo dice en una de sus homilías. Las palabras del cardenal Pironio fue su última entrevista de Monseñor allá en Roma con esas autoridades del Vaticano. Y el cardenal Pironio le dice: ánimo, Romero. Así es, Romero. Sigue adelante, Romero. Para Monseñor quizás fue lo mejor que le pudo haber pasado en todo ese viaje en Roma. El sentimiento de Monseñor es de ternura frente a esas palabras del cardenal Pironio. Oigamos a Monseñor. Miércoles 9 de mayo. Después de agradecer a las hermanas dominicas, representadas por su superiora general y por la provincia de Centroamérica, el generoso obsequio de un viaje a Roma, felicitándolas por toda la realización de las ceremonias y festejos del fundador, beato Padre Francisco Coll. Me despedí de ellas, ya que esta misma noche voy a tomar el avión de regreso, pasando por Barcelona, Madrid y El Salvador. Me dirigí luego a visitar a Monseñor Pironio, con quien había concertado una audiencia para las 11:30 de la mañana.
el tráfico en las cercanías del Vaticano se hacía imposible. La audiencia general atrae a muchedumbres de gentes y los vehículos, autobuses grandes de turistas y peregrinos invaden todas las calles adyacentes a la plaza de San Pedro. Pero con unos minutos de retraso llegué y todavía tuve que esperar un poco al cardenal Pironio, quien me acogió en una forma tan fraternal y cordial que este solo encuentro bastaba para colmarme de consuelo y de ánimo. Le expuse confidencialmente mi situación en mi diócesis y ante la Santa Sede. Me abrió su corazón diciéndome lo que él también tiene que sufrir, cómo siente profundamente los problemas de América Latina y que no sean del todo comprendidos por el Ministerio Supremo de la Iglesia. Y sin embargo, hay que seguir trabajando, informando lo más que se pueda la verdad de nuestra realidad. Y me dijo, lo peor que puedes hacer es desanimarte. Ánimo, Romero, me dijo muchas veces, y agradeciéndole otras consultas, una conversación larga y fraternal, me fui dejándome en el corazón una nueva fortaleza de mi viaje a Roma. Cuando bajaba de la Sagrada Congregación para Religiosos, donde el cardenal Pironio es prefecto, me detuve en la plaza de San Pedro, donde el Papa todavía predicaba sus mensajes en diversos idiomas, y la gente acogía con fervor y aplausos. Pero en la periferia, donde yo me encontraba, había mucha distracción, muchachos y turistas que más bien se distraían y no atendían a la voz del pastor, lo cual me da la dimensión de nuestros auditorios. Sin embargo, siempre hay que sembrar, y el Papa lo estaba haciendo incansablemente y actuando como un pastor que da abundante pasto de doctrina al pueblo, del cual depende si quiere o no acogerlo. Luego me dirigí a la curia generalicia de los jesuitas, donde el buen padre Juan Bosco me llevó a conocer el jardín y luego a almorzar, y me prestó su cuarto para dormir la siesta. Después juntos celebramos la Eucaristía. Después me hizo el favor de llamar por teléfono a El Salvador con Monseñor Urioste, con quien entablamos el diálogo que se grabó para transmitir en YSAX. Me contó la situación difícil de la violencia en el país, lo más grave, el enfrentamiento entre el bloque popular revolucionario y los cuerpos de seguridad junto a Catedral. Y en la Catedral de San Salvador me dijo que estaban tendidos 9 cadáveres asesinados en esa circunstancia, y se cree que son más los muertos. Me valí de esta circunstancia para enviar un mensaje de paz y transmitirles el pensamiento del Papa en la audiencia. Recordó el asesinato de Aldo Moro hace un año. Después de la transmisión por teléfono a El Salvador, con informaciones que me dio Monseñor Urioste y comunicaciones que yo le di de parte sobre todo de la audiencia privada con el Santo Padre, aplicando todo a la situación trágica de este día en la Catedral de San Salvador, fui a hacer mi última visita a la Basílica de San Pedro, junto a la tumba de San Pío X. Oré intensamente, teniendo en cuenta todos los intercesores que significan para mí, sobre todo los sepulcros de San Pedro y de los últimos papas. Fui a comprar luego unos recordatorios a la venta junto a la plaza de San Pedro, donde se distribuye el Observatorio Romano, y con las madres oblatas al Divino Amor me dirigí al aeropuerto. El viaje de Roma a Barcelona fue muy tranquilo, y en Barcelona a las 11 de la noche
me esperaba la Madre Grau y otra religiosa dominicana, quienes me condujeron con un taxi llevado por un motorista muy simpático, muy platicador, por todas las calles principales de Barcelona, principalmente junto a la iglesia de la Sagrada Familia, y nos dirigimos luego a Vic, donde me instalaron en una casita que las religiosas dominicas han dedicado para hospitalidad de los sacerdotes. Hicimos el plan para el día de mañana, ir a conocer el lugar del nacimiento del padre Francisco Coll, y también para mí significa mucho esta población de Vic, ya que aquí está los orígenes del padre Claret, cuyos misioneros inspiraron mis primeros años de seminario. Llegamos a la sección de la palabra de Dios de este domingo cuarto domingo del tiempo de la Pascua. Son 7 semanas y les decía, vamos avanzando, acercándonos a la esencia de esta novedad de Jesús. Este domingo es el domingo del Buen Pastor y Monseñor Romero es nuestro buen pastor. Monseñor Romero está en Roma y está pendiente del país. Hubo una masacre el 8 de mayo, Monseñor se entera allá el 9, ya está viajando. Hay palabras de aliento. Esto es lo que hace un buen pastor. La primera lectura de hoy está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 8 al 12, y dice lo siguiente: En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues, quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro, en el pórtico de Salomón, recuerda usted, acaban de curar a un paralítico, un enfermo que está pidiendo limosna en aquella puerta del templo llamada La Hermosa. Él esperaba una limosna y lo que le dicen es: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesús, levántate. ¿Qué es más importante? ¿El oro, la plata o la salud? El curado se unió a Pedro y Juan. Andaba con ellos. La gente vio que ese que andaba con ellos antes pedía limosna. Y por eso los interrogan. Por eso los llevan presos. Y lo que dijo en el pórtico de Salomón, lo dice en el Sanedrín. Por hacer el bien, nos interrogan. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Bueno, este hombre quedó sano en el nombre de Jesús de Nazaret, al que ustedes asesinaron. Cuando alguien habla así, es porque tiene el Espíritu Santo. Los cobardes no hablamos así.
Los cobardes nos escondemos, balbuceamos, cuchicheamos. No hablan así. El que tiene el Espíritu, sí. Monseñor Romero sigue siendo nuestro gran modelo. Tenía el Espíritu, hablaba así. Ustedes, cese la represión. Esta experiencia de Pedro ante el Sanedrín lo deja muy bien, queda muy bien. Ustedes lo mataron, ustedes los arquitectos despreciaron esta piedra y es la piedra angular. En las construcciones antiguas se hacían los arcos para construir una casa, un templo, y cuando ya la fuerza de un arco sobre otro es demasiado fuerte, en medio de los dos arcos ponen una piedra que sostenga los dos arcos. Esta es la piedra angular. Ustedes despreciaron esa piedra angular. Despreciaron esa piedra y ahora se ha convertido en la piedra angular. La piedra que sostiene uno y otro lado. Ustedes la despreciaron. Por eso su templo se va a derrumbar. Y nuestro templo, porque nosotros sí valoramos la piedra angular, nuestro templo se hace grande. Es un templo no de piedra. Este es Pedro. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2, y dice lo siguiente: miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando Monseñor comenta este trocito de la primera carta de Juan capítulo 3, precisamente Monseñor da un salto cualitativo que no conozco, puede ser que lo exista, no conozco a alguien que se atreva a hacer una reflexión de esta magnitud. Monseñor dice, vamos a escucharlo en su momento: Jesucristo vino a hacernos hijos. Y si somos hijos, somos hermanos de Jesús. Y si Jesús es hombre y es Dios, ustedes y yo, dice Monseñor, somos hombres y Dios, mujeres y Dios. Este es un lenguaje teológico, se llama hipóstasis. Es una mezcla de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Yo sé que muchos no lo creemos, a lo mejor porque no la entendemos, a lo mejor porque no la anhelamos, a lo mejor porque no la deseamos. Pero si Jesús es el Hijo de Dios y Jesús decidió hacernos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús, pero no hermanos de segunda categoría. Somos igual que Jesús. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoce, no lo conoció a Él. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Hijos de Dios, igual que Jesús, hombres, Dios, mujeres, Dios. No dioses, esta es otra palabra. Dios,
tenemos el mismo espíritu de Jesús, la misma naturaleza de Jesús, la misma filiación que Jesús. Vamos al Evangelio. San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona y huye. Las abandona y huye, y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Juan capítulo 10. El pastor. Todo el Antiguo Testamento descansa en un gran acontecimiento: la liberación de la esclavitud de Egipto. No se nos vaya a olvidar que allá en el desierto, cuando Dios por medio de Moisés saca a ese pueblo, Dios hace una alianza con ese pueblo. No solo lo hace pueblo, lo hace su pueblo, y Él se convierte en su Dios. Esta es la alianza. Pero esta liberación del Antiguo Testamento descansa sobre un gran acontecimiento: aquel encuentro de Moisés en el monte Horeb, cuando la zarza arde sin consumirse. Moisés, experto en desierto, experto en incendios, se asoma y escucha la voz: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es lugar santo. Hay un diálogo de Moisés con Dios. Dios envía a Moisés a liberar a ese pueblo. Y Moisés le pregunta: ¿quién me manda? ¿Qué digo? ¿De parte de quién voy? Y Dios, habiendo una infinidad de dioses en Egipto, le dice: yo soy. Ese yo soy, para nuestro idioma castellano, español, es limitado. Para el idioma hebreo es inabarcable el yo soy, porque el idioma hebreo no tiene tiempo presente, pasado y futuro como nuestro idioma español. El yo soy se entiende como yo fui, yo estoy, yo estaré, yo estuve, yo seré. Una conjugación muy amplia. Diles que yo soy es el que te manda. Y hemos escuchado
varias veces decir a Jesús, yo soy. Cuando la samaritana le dice, yo sé que va a venir el Mesías, Jesús le dice, yo soy. Cuando está dando el discurso del pan, yo soy el pan. Hoy yo soy el buen pastor. Cuando vuelva a la vida a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. El pueblo de Israel no tiene experiencia de buenos pastores. Tiene experiencia de malos pastores. Esta mañana leía una reflexión y escribí a la hermana compañera que escribió esta reflexión sobre el buen pastor. Es que el buen pastor no es asalariado. El mal pastor es asalariado, y al ser asalariado se convierte en un mercenario. Esa expresión a mí me impactó y lo agradezco en este programa, porque una cosa es ser buen pastor y otra cosa es ser asalariado, y ser asalariado me convierte a mí en un mercenario. Me gustó la expresión. ¿Y cuántos de nuestros pastores son asalariados? Y por lo mismo, según la reflexión de nuestra compañera, son mercenarios. Viven de las ovejas. Esto es cruel. Tenemos toda la semana para estudiar esta figura del buen pastor. La experiencia de los discípulos cuando escuchan a Jesús decir, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. El buen pastor se recuesta, pero si oye un ruido se despierta y va a ver que no le han hecho daño a sus ovejas, que no haya un mal por ahí cercano. El buen pastor es así. Hay papás y mamás que son buenos pastores. Hay papás y mamás que son mercenarias. Hay profesores, catedráticos, mercenarios, asalariados. No tienen vocación de maestros, de profesores. Médicos, mercenarios. No tienen vocación de médico, de médica. No. Solo tienen vocación monetaria. Sacerdotes, obispos, pastores de las otras iglesias, solo son mercenarios, asalariados. No tienen vocación. En la Iglesia Católica tenemos muchos malos ejemplos de mercenarios. Estoy usando las palabras de nuestra compañera esta mañana. No me ha dado permiso, por eso no digo su nombre. Si me da el permiso, lo doy. Mercenarios. Así hay también mercenarios de la política, mercenarios de los medios de comunicación. No les interesa informar, les interesa ganar. La experiencia de Jesús con su grupo, al decirle yo soy el buen pastor, sabe que el pueblo anda como ovejas sin pastor. Ahora llegó el buen pastor. Y Monseñor Romero comprendió esto muy bien. Monseñor Romero sabía que en El Salvador había malos pastores.
estaba rodeado de malos, de mercenarios pastores. Les voy a poner un ejemplo. El obispo de San Miguel, Monseñor José Eduardo Álvarez, era capellán militar, enemigo de Monseñor Romero, y se le veía bendiciendo las armas que iba a usar el ejército para masacrar al pueblo. Bendecir armas. Qué buen pastor iba a ser. ¿Con qué moral peleaba contra Monseñor Romero? ¿Con qué moral? Obispos del tiempo de Monseñor Romero que le prohibían a la gente que escucharan a Monseñor Romero, que apagaran la radio YSAX. Mercenarios, asalariados, viviendo de los privilegios del gobierno. Es doloroso. Y si gustan ustedes, hay una gran lista de pastores evangélicos sirviendo al Estado, a los gobiernos, explotando el diezmo a sus ovejas. No son buenos pastores, son asalariados, son mercenarios. Tenemos en la jerarquía de la iglesia muchísimos asalariados, mercenarios. Tenemos muchísimos pastores evangélicos mercenarios, asalariados. Muchísimos, la mayoría, casi todos, los políticos mercenarios. Y el pueblo no tiene buenos pastores. Cuesta que surja un buen pastor como Monseñor Romero. Por eso es una obligación, es un imperativo, se dice, dar a conocer a Monseñor Romero. Es lo menos que podemos hacer, porque Monseñor Romero fue, es y será nuestro buen pastor, igual que Jesús. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.